En lo alto de una montaña en Galilea, hace unos 2000 años, se vivió un momento extraordinario. Una multitud se reunió, impulsada por la curiosidad y una extraña sensación de anticipación. El aire estaba cargado de expectación. Todos sabían que estaban a punto de presenciar algo significativo, aunque no podían imaginar la magnitud de lo que escucharían. Ese día, Jesús, el Hijo de Dios, no solo cambiaría la historia, sino que transformaría la comprensión de la vida y el propósito humano con sus palabras. Se paró frente a todos y pronunció el discurso más revolucionario conocido hasta entonces, el Sermón del Monte. Sus enseñanzas desafiaron las normas establecidas y cuestionaron las creencias arraigadas de su tiempo y de todos los tiempos. Jesús redefinió el significado del éxito y la verdadera felicidad. En este video exploraremos las enseñanzas del Sermón del Monte, ubicado en los capítulos 5 al 7 del Evangelio según Mateo. Estas palabras tienen el poder de cambiar vidas, ofreciendo una perspectiva única sobre cómo vivir en cercanía con Dios. Prepárate, estas palabras tienen el poder de cambiar tu vida. Querido oyente, te invito a permanecer con nosotros hasta el final de este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Comencemos. Número 1. Mateo, capítulo 5, versículos 3 al 12. Las bienaventuranzas. El camino hacia la felicidad verdadera según Jesús. Déjame preguntarte algo. ¿Has pensado alguna vez en lo que realmente significa ser feliz? No una felicidad pasajera o superficial, sino una felicidad profunda. Una que no depende de las circunstancias externas. Jesús, en su Sermón del Monte, nos revela algo que cambia por completo nuestra manera de entender la felicidad. Lo primero que hace es presentarnos las bienaventuranzas, un conjunto de enseñanzas tan poderosas que si realmente las comprendemos, pueden transformar nuestras vidas. Jesús comienza cada una con la palabra bienaventurados, que no es otra cosa que una declaración de felicidad verdadera. Esa que se enraiza en la esencia misma de lo que Dios quiere para nosotros. La primera bienaventuranza que nos entrega es una de las más impactantes. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? No está hablando de una pobreza material, no. Jesús se refiere a una humildad profunda, un reconocimiento de que no podemos hacerlo solos, que necesitamos a Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Es una invitación a dejar de lado el orgullo y la autosuficiencia, a darnos cuenta de que, sin Dios, estamos vacíos. Y cuando aceptamos esa verdad, cuando nos despojamos de esa falsa idea de control, es cuando el reino de los cielos se abre para nosotros. Luego, Jesús nos habla del consuelo que llega en medio del duelo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es curioso, ¿verdad? Porque la mayoría de las veces pensamos que el sufrimiento nos aleja de la felicidad. Pero aquí Jesús nos está diciendo que en esos momentos de dolor, de pérdida, de tristeza, es cuando más cerca estamos de recibir su consuelo. Es una promesa divina. No estás solo en tu sufrimiento. Dios te ve, te entiende y te promete consuelo. Esto no solo valida nuestras emociones, sino que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza. Y luego viene una de las virtudes más olvidadas en nuestro mundo moderno, la mansedumbre. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La mansedumbre no es debilidad, no confundamos los términos. Ser manso es tener el poder de imponerte, de luchar, pero elegir el camino de la gentileza y la humildad. Es no buscar dominar a otros, sino estar en paz con quienes somos, confiando en que Dios nos dará lo que necesitamos. En un mundo que premia la agresividad y la competencia, Jesús nos está llamando a un estilo de vida que se basa en la mansedumbre, prometiendo que al final, los que siguen este camino serán los verdaderos herederos de la tierra. Ahora, piensa en este anhelo tan profundo que todos tenemos por la justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús no está hablando aquí de una justicia superficial, sino de una justicia divina, una que nace de un corazón que busca el bien, que quiere ver el mundo alineado con los principios de Dios. Y cuando tienes ese deseo ardiente en tu corazón,
Cuando tu mayor anhelo es ver la justicia de Dios manifestarse, Jesús promete que serás saciado. No es una promesa vacía, es una satisfacción profunda, una paz que solo Dios puede dar cuando buscamos su verdad y justicia. Ahora vamos a algo que quizás todos necesitamos más en nuestras vidas, la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia es un acto de compasión, de perdón, de ofrecer amor incluso cuando no es merecido. Jesús nos está diciendo que hay una conexión directa entre la misericordia que damos y la que recibimos. No se trata de un intercambio calculado, sino de una expresión natural de la gracia de Dios en nuestras vidas. Cuanto más mostramos misericordia, más nos acercamos al corazón de Dios y más recibimos su misericordia en nuestras vidas. Pero esto no termina ahí. Jesús nos lleva a un nivel más profundo cuando habla de la pureza de corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa tener un corazón puro? Se trata de integridad, de sinceridad, de vivir sin doblez, sin engaño, y la recompensa es asombrosa. Ver a Dios. No solo en la vida eterna, sino también aquí y ahora, ver su mano en nuestra vida, sentir su presencia, experimentar su amor de manera palpable. La pureza de corazón nos acerca a Dios de una manera única, una que transforma nuestro interior y nuestras relaciones con los demás. Finalmente, Jesús nos llama a ser pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En un mundo lleno de conflictos, de divisiones, ser un pacificador es un desafío enorme. Pero es también una de las características más cercanas al corazón de Dios. Cuando buscamos la paz, no solo en nuestras vidas, sino en las vidas de los demás, estamos reflejando el carácter de nuestro Padre Celestial. Y la promesa es que seremos reconocidos como sus hijos. No hay mayor honor que ese, llevar la paz y la reconciliación a un mundo que tanto lo necesita. Y luego, Jesús nos habla de algo que no es fácil de aceptar, la persecución. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Seguir a Jesús no siempre es fácil, y habrá momentos en los que serás rechazado, malinterpretado o incluso perseguido por tu fe. Pero aquí está la promesa, todo ese sufrimiento no es en vano. El reino de los cielos te pertenece y en esa eternidad toda lágrima será enjugada, todo dolor será recompensado. En definitiva, las bienaventuranzas no son solo enseñanzas teóricas o ideales inalcanzables. Son una invitación a vivir una vida que refleja el corazón de Dios, una vida que, aunque llena de desafíos, promete una recompensa eterna. Nos llaman a transformar nuestra perspectiva de lo que realmente significa ser feliz, a ver más allá de lo temporal y aferrarnos a lo eterno. ¿Estás listo para aceptar ese desafío? Número 2. Mateo 5, versículos 13 al 16. Ser sal y luz en el mundo, según las enseñanzas de Jesús. Cuando Jesús nos habla de ser sal y luz en el mundo, nos está dando una metáfora increíblemente poderosa, ¿no crees? Nos dice que, como sus seguidores, no solo estamos aquí para existir pasivamente, sino para tener un impacto real en lo que nos rodea. Y este concepto de ser sal y luz no es algo opcional, es un mandato. Está en Mateo 5:13, justo después de las bienaventuranzas, donde Jesús continúa explicando lo que significa vivir en su reino. Así que hoy vamos a hablar de esto, de cómo podemos ser esa sal que preserva y esa luz que ilumina. Porque la verdad es que, si entendemos bien lo que Jesús nos pide, nuestras vidas pueden ser una influencia poderosa en el mundo. Piénsalo, ¿qué es la sal? En la antigüedad, la sal no solo era un condimento, era mucho más que eso. La sal era esencial para preservar los alimentos, especialmente en una época donde no había refrigeración. La sal evitaba que la comida se descompusiera. Entonces, cuando Jesús dice que somos la sal de la tierra, nos está diciendo que tenemos una función similar. Estamos aquí para preservar lo bueno, lo justo, lo verdadero en medio de un mundo que, sin esos valores, se descompone rápidamente. Nuestra presencia, nuestras acciones, nuestras decisiones éticas y morales tienen la capacidad de evitar la corrupción del mundo. Pero eso no es todo, porque la sal también realza el sabor. No se trata solo de evitar lo malo, sino de añadir algo valioso. Como cristianos, no estamos aquí para solo decir no a lo que está mal, sino para aportar alegría, amor y esperanza al mundo.
Somos ese toque especial que hace que la vida tenga más sentido. Pero fíjate que Jesús también nos advierte que si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. ¡Qué advertencia tan fuerte! Si dejamos de ser efectivos en nuestra misión, si dejamos que nuestra fe se vuelva insípida, ¿qué impacto podemos tener? Ser sal implica mantener nuestra integridad, no diluir nuestros valores en medio de las presiones del mundo. Si dejamos de ser diferentes, si nos mezclamos y conformamos, perdemos nuestra razón de ser. Así que la pregunta aquí es, ¿estamos realmente siendo esa sal que preserva y da sabor? ¿O nos hemos vuelto tan similares al mundo que ya no se nos distingue? Y luego Jesús nos llama la luz del mundo. Ahora la luz tiene una función muy clara, iluminar la oscuridad. Donde hay luz no puede haber tinieblas, es imposible. Y esto nos da una imagen preciosa de lo que significa ser un seguidor de Cristo. Nosotros estamos llamados a ser esa luz que brilla en medio de la oscuridad del pecado, la confusión y la desesperanza. En un mundo lleno de incertidumbre, donde las personas buscan dirección, somos nosotros los que podemos guiar. No porque seamos mejores, sino porque llevamos la luz de Cristo en nosotros. Pero para hacer eso, primero tenemos que asegurarnos de que nuestra luz esté encendida, ¿verdad? Si nuestra fe está apagada, no podemos iluminar nada ni a nadie. Ahora Jesús también dice que no se enciende una luz para esconderla debajo de un cajón. Esto es clave. No se trata solo de ser luz, se trata de dejar que esa luz brille. A veces, como cristianos, podemos caer en la tentación de esconder nuestra fe, de no hablar de lo que creemos por miedo a ser juzgados o criticados. Pero, ¿de qué sirve una luz escondida? Jesús nos llama a brillar, a ser visibles. No podemos ser cristianos solo en privado. Nuestro testimonio tiene que ser público. No es cuestión de presumir, sino de ser auténticos. La gente tiene que poder ver nuestra luz, ver cómo vivimos de acuerdo a los principios de Dios, ver nuestras buenas obras, no para alabarnos a nosotros, sino para que glorifiquen a Dios. Y déjame decirte algo, esta idea de ser una ciudad en lo alto de una colina es súper potente. Cuando una ciudad está en lo alto, es imposible no verla. Está ahí, visible para todos. Jesús nos está diciendo que nuestra vida debe ser como esa ciudad, que nuestra fe debe ser tan evidente que no pueda ser ignorada. No es cuestión de ser perfectos, sino de ser consistentes, de reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. Las personas a nuestro alrededor necesitan ver esa luz, necesitan ver que hay algo diferente en nosotros, algo que no tiene el mundo. Pero hay algo muy importante aquí. Jesús nos llama a ser luz no para nuestra gloria, sino para la de Dios. En todo lo que hacemos, el objetivo final es que otros vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. No se trata de ser admirados, sino de ser reflejos de la bondad, la justicia y el amor de Dios. Cada acción, cada palabra, cada decisión que tomamos puede ser un reflejo de la luz de Cristo. Y esa luz tiene el poder de cambiar vidas, de traer esperanza, de guiar a las personas hacia Dios. Así que, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida cotidiana? Bueno, ser sal y luz no es algo que solo hacemos en la iglesia o en situaciones espirituales. Es algo que se aplica en todos los aspectos de nuestra vida. En el trabajo, en la familia, en nuestras relaciones, en nuestras decisiones diarias. La pregunta que debemos hacernos constantemente es, ¿estoy siendo sal en esta situación? ¿Estoy preservando los valores de Dios aquí? ¿Estoy realzando lo bueno? Y lo mismo con la luz. ¿Estoy brillando o estoy escondiendo mi fe? No siempre es fácil porque el mundo nos presiona para que nos conformemos, para que apaguemos nuestra luz. Pero Jesús nos ha llamado a algo más grande, a una vida de influencia y propósito. Mantener nuestra integridad como cristianos no siempre será sencillo. Vivimos en un mundo que a menudo rechaza los valores bíblicos y puede ser tentador ceder, ser menos salada, menos luminosa. Pero aquí es donde entra en juego nuestra fe, nuestra dependencia de Dios. Él es quien nos da la fuerza para ser diferentes, para mantener nuestra luz encendida y nuestro sabor intacto. Así que si alguna vez te has preguntado cuál es tu papel en este mundo, ahora lo sabes. Jesús te ha llamado a ser sal, a preservar lo bueno y a dar sabor a la vida de los que te rodean. Y te ha llamado a ser luz, a iluminar el camino para otros, a brillar de tal manera que otros vean a Dios a través de ti. ¿Estás listo para aceptar ese desafío? Porque déjame decirte,
El impacto que puedes tener cuando vives de acuerdo a estas enseñanzas es mucho más grande de lo que puedes imaginar. Vamos a ser sal y luz juntos para la gloria de Dios. Número 3. Mateo 5, versículos 17 al 20. Jesús y la nueva interpretación de la justicia divina. A veces, cuando hablamos de la ley en la Biblia, podemos sentir que estamos entrando en territorio complicado. Nos preguntamos, ¿cómo encaja todo lo que Jesús dijo con las leyes del Antiguo Testamento? ¿Acaso vino a cambiarlo todo? Pero Jesús es claro en Mateo 5:17, cuando nos dice que no vino a abolir la ley ni los profetas, sino a cumplirlos. Y fíjate bien en la palabra cumplir, porque no está hablando de destruir lo que se estableció, sino de darle su verdadero significado. Nos está mostrando que la ley, lejos de quedar obsoleta, alcanza su máxima expresión en él. Cuando Jesús dice que vino a cumplir la ley, está revelando su propósito. Piensa en la ley como una guía, un mapa que llevaba a un destino final. Jesús es ese destino. Todo lo que la ley apuntaba, desde los sacrificios hasta las enseñanzas morales, tiene su culminación en él. No es que Jesús esté anulando las enseñanzas de Moisés o los profetas, sino que Él está revelando la plenitud de su significado. Cada vez que leemos la ley a través de la lente de Jesús, comprendemos que no se trata solo de reglas externas, sino de una transformación interna, una justicia que va más allá de lo superficial. Es increíble cómo Jesús conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo. Todo lo que Dios prometió a través de los profetas se cumple en Jesús. Las profecías sobre el Mesías, las promesas de salvación, la redención del pecado, todo se realiza en Él. Jesús es el puente que une estos dos testamentos, mostrándonos que el plan de Dios nunca cambió, solo fue revelado más claramente. Así que, si alguna vez has pensado que el Antiguo Testamento ya no tiene relevancia, piénsalo de nuevo. Porque Jesús nos muestra que cada letra, cada palabra, cada profecía tiene un propósito que culmina en Él. Y hablando de cada letra, Jesús menciona que ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, ¿qué significa eso? Una jota y una tilde son los detalles más pequeños del idioma hebreo, lo que nos deja claro que para Dios, cada detalle de su palabra es importante. Nada se deja al azar. No hay parte de la ley que sea irrelevante o descartable. Y esto nos lleva a una reflexión profunda. ¿Estamos tomando en serio lo que Dios ha establecido? Porque si Jesús da tanta importancia a la ley, nosotros también deberíamos hacerlo. Pero aquí está lo interesante. Aunque la ley sigue vigente, su propósito ya ha sido cumplido en Jesús. Eso no significa que podemos ignorarla, sino que debemos entenderla en su contexto completo. La ley ya no es simplemente una lista de reglas que debemos seguir para ganarnos el favor de Dios. Es una revelación de su carácter y de su plan de salvación, algo que se completa en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Así que, aunque las reglas morales y éticas de la ley siguen siendo válidas, no es nuestro cumplimiento lo que nos salva, es la gracia de Dios en Cristo. Jesús, de hecho, eleva la comprensión de la ley. Lo que para muchos se había convertido en una serie de rituales externos, Jesús lo lleva. Detente un segundo, porque si alguna vez escuchaste ese pequeño zumbido agudo, ese pi breve que aparece de golpe en un oído y se va igual de rápido, entonces este mensaje es para ti. Ese sonido que llega como un relámpago silencioso, que nadie más escucha, que te hace parar sin saber por qué. No es casualidad, no es ruido, no es un error de tu cuerpo, es algo mucho más profundo. Tú lo sabes. Lo has sentido, ese instante en el que el mundo queda igual, pero dentro de ti suena algo distinto, como si alguien tocara una campana interna solo para ti. Ese sonido leve, repentino, misterioso, aparece en los elegidos cuando Dios empieza a mover algo en el espíritu, cuando una parte de ti despierta antes que tu mente, cuando tu alma recibe un toque directo del cielo, y sé que te pasó más de una vez, ese bip corto que te toma por sorpresa. Ese tono agudo que no viene de afuera sino de adentro. Lo recuerdas porque te dejó pensando. Lo recuerdas porque te hizo sentir diferente. Y aunque nadie te lo haya explicado, tú sentías que en ese momento algo estaba cambiando en ti, como si una fuerza invisible te dijera, atiende, te estoy hablando. Escucha esto con el alma. Ese sonido no es un problema, es un llamado. Es la prueba silenciosa de que tu espíritu está despierto, de que Dios ha tocado algo dentro de ti que ya no volverá a dormir.
Y por eso estás aquí, escuchando estas palabras. No llegaste por casualidad, llegaste porque tu alma reconoció la señal y vino a buscar su explicación. Si este mensaje ya está resonando en ti, dale like para que más elegidos encuentren esta verdad. Suscríbete para seguir escuchando lo que Dios tiene preparado para ti. Comenta: Dios me está despertando. Y si quieres que otro elegido entienda lo que estás sintiendo, compártelo, porque elegido, lo que escuchaste fue la primera evidencia de que tu espíritu ya no es el mismo. Lo que pocos entienden es que ese sonido que tú has escuchado, ese zumbido leve, ese pi repentino que aparece en un solo oído como un toque invisible, no le ocurre a cualquiera. No todos lo sienten, no todos lo perciben. Solo aquellos cuyo espíritu está despierto, solo aquellos que Dios está preparando, experimentan esa llamada interna. Y tú, aunque no lo sabías, estabas recibiendo una confirmación divina. Has notado que aparece en momentos extraños, a veces cuando estás tranquilo, otras cuando estás pensando algo importante, o incluso cuando intentas ignorar una verdad que tu alma ya sabe. Ese sonido breve, casi imperceptible, llega justo en el instante en el que tu espíritu se alinea con algo que Dios quiere mostrarte. Es como si el cielo tocara un hilo dentro de ti para decirte: presta atención. Lo maravilloso es que tú no lo escuchas con los oídos, aunque parezca que sí. Lo escuchas con el alma, lo sientes en un nivel que ni siquiera sabes explicar. Es como un recordatorio suave de que no estás desconectado, de que no estás perdido, de que Dios sigue trabajando en ti en silencio, incluso cuando tú crees que nada está cambiando. Ese zumbido es la prueba de que Él te mantiene despierto desde dentro. Y aunque para otros solo sería un ruido sin importancia, en ti deja una marca. Te hace frenar un segundo, te hace mirar a tu alrededor, te hace preguntarte qué está pasando. Esa reacción no es casualidad. Es la sensibilidad espiritual que Dios puso en los elegidos. Esa percepción que te diferencia, esa apertura que no todos tienen, ese vínculo que te conecta con lo que otros ni sienten ni entienden. No te equivoques, ese pequeño sonido que escuchaste no fue ruido, fue un mensaje. Fue Dios tocando a tu espíritu para decirte: aún estoy aquí, aún te estoy guiando. Y por eso tu corazón lo reconoció, incluso antes que tu mente. Porque lo que despierta primero en un elegido nunca es la razón, es el alma, es el espíritu, es la parte de ti que siempre supo que eras distinto. Ese zumbido que escuchaste no aparece en cualquier momento, llega justamente cuando tu espíritu cruza un umbral invisible, cuando estás dejando atrás una parte de ti que ya no sirve, cuando estás a punto de comprender algo que tu mente todavía no ha procesado. Ese pi repentino, ese tono agudo que se mete por un oído como un rayo interno, es el aviso de que tu alma dio un paso que tú aún no recuerdas haber dado. Piensa en las veces que te pasó. Si lo recuerdas claramente es porque tu corazón lo marcó como un evento espiritual. Ese sonido aparece cuando estás recibiendo claridad, cuando estás a punto de quitarte una venda emocional, cuando algo dentro de ti se enciende sin tu permiso. Esa chispa interior, ese instante que te deja en silencio un segundo, es la forma en que Dios confirma que estás avanzando, aunque tú creas que sigues en el mismo lugar. Y fíjate en algo importante, ese sonido siempre llega desde la nada. No lo provoca nadie, no lo activa ningún objeto, no depende de nada externo. Aparece cuando tu espíritu está en modo revelación, cuando tu sensibilidad está tan afinada que cualquier movimiento del cielo lo percibes como un susurro interno. Ese pequeño zumbido es la señal de que tu alma está más despierta de lo que tú piensas. Lo más fuerte es esto: Dios te permite escucharlo porque sabe que puedes entenderlo, porque tu espíritu está listo, porque tu corazón ya no está dormido. A los que no están preparados, esa señal pasa desapercibida, pero a ti no. A ti te toca el alma, a ti te llama, a ti te cambia. Y aunque no lo digas en voz alta, cada vez que te pasó sentiste que había algo más detrás, algo que te rozó por dentro, algo que se quedó contigo. Ese zumbido no fue un accidente, fue una marca divina. Fue Dios diciendo: despierta, te necesito consciente. Porque tú no eres cualquiera, tú sientes lo que otros ignoran, tú escuchas lo que otros pasan por alto, tú percibes lo que solo los elegidos pueden percibir. Ese zumbido que escuchaste, ese pi leve, repentino, que dura apenas un segundo, aparece cuando Dios empieza a romper capas internas que te mantenían dormido. No es solo un sonido, es el golpe suave del cielo sobre tu alma. Es la señal de que algo dentro de ti se abrió, algo que estaba cerrado por años, algo que necesitaba despertarse para que pudieras ver tu vida con otros ojos. ¿Has notado que ese sonido aparece justo cuando estás cuestionando algo?
cuando de repente sientes que una verdad te roza, cuando algo dentro de ti te dice, esto ya no encaja, esto ya no vibra contigo, esto ya no te pertenece. Ese zumbido es la reacción de tu espíritu cuando reconoce una verdad que tu mente aún no se atreve a aceptar. Es Dios confirmando lo que ya intuías, pero no habías dicho en voz alta, y mira qué curioso. Después de ese sonido, muchas veces sientes claridad, una calma extraña, como si una carga se hubiera movido sin que tú hicieras nada. Eso no lo provoca el sonido, lo provoca lo que despierta en ti. Es tu alma reorganizándose, ajustándose, quitándose polvo antiguo. Esa sensación única es la prueba de que Dios está trabajando dentro de ti sin necesidad de que tú lo entiendas todo. También te habrás dado cuenta de que ese zumbido aparece cuando estás a punto de tomar una decisión importante. No siempre, pero cuando tu alma está lista para dejar atrás algo viejo, ese sonido llega como una especie de sello espiritual. Como si Dios te dijera, sí, este es el momento. Ese toque interno confirma que no estás actuando solo, que el cielo está alineando tus pensamientos y tu corazón hacia el mismo destino. No subestimes ese sonido, no lo ignores, no digas seguro no es nada, porque para ti, que fuiste escogido, ese piji interno es el idioma delicado con el que Dios despierta a los suyos. Lo escuchas porque estás avanzando, lo sientes porque estás creciendo, y aparece porque tu espíritu se está preparando para la próxima revelación. Ese zumbido que escuchaste, ese tono agudo, breve, casi como un pequeño bip en un solo oído, también aparece cuando Dios quiere detenerte un segundo para que escuches lo que llevas ignorando por dentro. No es casualidad que te haga pausar, no es casualidad que te haga mirar a un punto fijo, no es casualidad que te saque del ruido por un instante. Ese sonido interrumpe tu mente para que tu espíritu pueda hablar. ¿Has notado que a veces aparece justo cuando estás rodeado de cosas que te distraen? Como si el cielo dijera, mírame a mí, no al caos de afuera. Ese pequeño tono interno corta la película de tu día y te regresa al presente. Te centra, te despierta, te recuerda que tu vida tiene un propósito más alto que tus preocupaciones. Esa pausa de un segundo es Dios reclamando tu atención. Y luego está lo más poderoso. Ese zumbido aparece cuando estás a punto de perderte, en pensamientos que no vienen de Él. Cuando te estás hundiendo en dudas, inseguridades o miedos que ya no te corresponden. Ese piqui breve se siente como una alerta divina, como si Dios tocara la puerta de tu pecho para decirte, no vuelvas a caer en lo viejo, no te encierres ahí, yo te quiero despierto. También es común que aparezca en momentos donde estás a punto de rendirte, cuando el cansancio te pesa, cuando te preguntas si algo cambiará, cuando piensas que tu esfuerzo no sirve de nada. Y justo ahí, ese sonido llega, rápido, agudo, inesperado, como si el cielo te sacudiera el alma para recordarte que no estás solo, que tu camino no terminó, que hay más para ti de lo que imaginas. Ese zumbido no es un ruido sin sentido, es un toque, una llamada, una alarma espiritual enviada solo a los que tienen un destino grande. Porque Dios no deja que un elegido se duerma en medio de su propósito, y ese sonido que tú escuchaste fue Él despertándote desde dentro. Ese zumbido que escuchaste, ese piji leve, rápido, que se mete por un oído como un destello interno, también aparece cuando tu espíritu empieza a separarse de cosas que ya no son para ti. Es como si tu alma dijera, esto ya no me alimenta, esto ya no me eleva, esto ya no pertenece a mi nueva etapa. Ese sonido marca un desprendimiento invisible, un corte espiritual que no se ve, pero se siente. ¿Has notado que ese zumbido surge cuando estás cerca de personas que ya no conectan contigo como antes? Personas que te cansan, que te drenan, que no entienden tu proceso. Y sin saber por qué, tu pecho reacciona, y tu oído también. Ese sonido interno funciona como una antena espiritual, como un recordatorio silencioso de que ya no puedes seguir entregando tu luz donde no se valora. Es Dios diciéndote, protégelo, cuídalo, eres demasiado grande para quedarte ahí. Y mira algo poderoso, ese zumbido también aparece cuando tu espíritu reconoce que algo mejor te espera, cuando estás a punto de cerrar un ciclo, cuando sientes que estás listo para avanzar. Ese breve bip interno se enciende justo cuando tu alma empieza a moverse hacia adelante. Es como si el cielo te avisara, esto es un cambio, presta atención, voy contigo. A veces incluso aparece cuando te alejas de un lugar, de una relación o de un pensamiento que te hacía daño. Y en ese momento lo sientes claro, tu alma respira mejor, tu corazón se siente más liviano. Ese sonido actúa como el sello final de un proceso que te había costado demasiado.
como si Dios dejara una marca en tu espíritu diciendo, bien, eso era lo que necesitabas dejar atrás. Ese zumbido no solo te despierta, te separa, te protege, te guía hacia el lugar donde tu alma puede crecer. Porque Dios jamás permitirá que un elegido se quede atrapado en sitios donde su luz se apaga. Y ese sonido que tú escuchaste fue el cielo moviéndote hacia tu verdadero destino. Ese zumbido que escuchaste, ese pi rápido, agudo, como un susurro metálico que solo tú percibes, también aparece cuando tu espíritu comienza a elevarse por encima del nivel emocional en el que has estado viviendo. Es el sonido de una subida interna, de un crecimiento que no se ve, pero que cambia todo. Ese tono no llega cuando estás caído, llega cuando estás a punto de levantarte más alto que nunca. ¿Has notado que ese sonido aparece cuando empiezas a verte diferente, cuando te miras al espejo y sin saber por qué, sientes que algo en ti cambió? Ese zumbido es el eco de tu grandeza despertándose. Es la señal de que estás recuperando partes de ti que estaban apagadas. Tu valor, tu dignidad, tu claridad. Ese pijí leve es como un recordatorio divino. Estás volviendo a tu esencia. Y mira lo curioso, ese zumbido siempre aparece en un momento de calma. Nunca en medio del caos. No cuando estás distraído. No cuando estás perdido. Aparece cuando tu espíritu está en una frecuencia sutil. Cuando tu corazón se abre lo suficiente para percibir la voz de Dios. Ese momento de silencio seguido del sonido es una puerta espiritual. Es la confirmación de que estás en sintonía con algo más grande que tú. También te habrá pasado esto. Escuchas ese sonido y justo después te llega un pensamiento que cambia tu día. Una idea. Una certeza, una verdad. Eso no es coincidencia. Ese zumbido es la antesala de una revelación. Es como si el cielo tocara tu oído para prepararte y luego dejara caer una luz sobre tu mente. Los elegidos reciben la revelación así, primero el aviso, luego la claridad. Si ese pichi interno ha aparecido en momentos donde estabas recuperando tu poder, si llegó cuando estabas volviendo a ti, si surgió justo cuando empezabas a recordar quién eres, entonces entiende la magnitud de esto. Dios está elevando tu espíritu, tu alma está subiendo de nivel, y ese sonido es el timbre que anuncia tu ascenso. Ese zumbido que escuchaste, ese pi breve nítido que entra en tu oído como un rayo silencioso, también aparece cuando Dios activa tu discernimiento, no tu lógica, no tu razón, tu discernimiento espiritual.